Marzo 30. Ganancia sin fin. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Mateo 16, 25 al 26. Jesús era experto haciendo preguntas, en especial el tipo de preguntas que hacen que las personas se detengan y presten atención. Cuando nos enfrentamos con las preguntas de Jesús, como los discípulos hicieron aquí, debemos tener cuidado de no eludir el efecto buscado. A primera vista, la pregunta de Jesús sobre la ganancia espiritual a expensas de nuestra alma podría ser entendida principalmente como una advertencia del juicio que vendrá sobre el individuo egoísta. Nos vemos tentados a leer la pregunta de Jesús como si él fuera una madre que le dice a su hijo: muy bien, si no compartes con tu hermana, ya sabes lo que sucederá. En cambio, esta pregunta específica se asemeja más bien a una observación. Jesús está resaltando lo que sucede cuando orientamos nuestra vida y nuestras decisiones en torno a nuestros propios anhelos egoístas. Nuestras posesiones, nuestros logros, nuestra identidad deseada. Vivir de esta manera, dice él, es perder su propia vida. Por tanto, esta pérdida de vida de la que habla Jesús aquí es tanto inmediata como eterna. Si consideramos nuestra vida solo como algo de lo cual podemos obtener ganancias para nosotros mismos, en verdad, no estamos perdiendo, en verdad nos estamos perdiendo de sus gozos más grandes. Terminamos simplemente extendiendo y no viviendo de verdad. Más aún, cuando nos colocamos a nosotros mismos en el trono de nuestra vida, quitamos a Jesús del lugar que merece y confirmamos la realidad de que por naturaleza preferimos buscar el mundo que abandonar nuestros deseos por buscar a Cristo. Si continuamos de esta manera, perderemos el regalo de la vida eterna que Él ama dar a sus súbditos. Él ama dar a sus súbditos. Oh. Entonces, ¿cómo hemos de combatir los deseos mundanos en el presente? Primero, debemos reconocer que, tal como lo dijo el matemático y teólogo del siglo XVII, Blaise Pascal, tenemos un hueco con forma de Dios en el nivel más profundo de nuestro ser y nada puede llenarlo salvo el mismo Dios. Existimos, no para buscar los placeres temporales, sino para disfrutar de una relación con el Dios vivo. Segundo, debemos reflexionar continuamente en el valor de nuestra alma, evidenciado en la cruel escena fuera de Jerusalén, donde el Cristo perfecto colgó de una cruz despreciada, rechazado, traspasado, herido y afligido, para que nosotros pudiéramos ingresar a una relación correcta con Dios y recibir el regalo de la vida eterna. El sacrificio de Jesús revela cuánta importancia tiene para Dios el destino eterno de nuestra alma. Seguir a Jesús como tu Salvador y tu Rey y reconocer su valor por sobre todo tesoro terrenal no es una decisión momentánea, es un compromiso de toda vida que se pone por obra cada día, si estás preparado para ir a su cruz. A diario, confesar con humildad quién es Él y renunciar tu vida, tus preferencias, tu comodidad, tus riquezas. Entonces tu ganancia no tendrá fin, ahora ni en la eternidad. Haríamos bien en preguntarnos cada mañana lo que Jesús le preguntó a sus discípulos en el camino aquel día. ¿Qué provecho obtendré si gano el mundo entero, pero pierdo mi alma?
Para profundizar, Mateo 16, 13 al 27. Muchas gracias, Pastor Jesús. Bueno, familia, eh, iglesia, como siempre, el Señor nos propone retos a través de su palabra y como todas las mañanas y cada 8 días y cada vez que podemos estar expuestos a su palabra, este es un nuevo reto. Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Una de las industrias más grandes del planeta es la industria del entretenimiento y es una de las más grandes del planeta precisamente porque ellos saben lo que Eclesiastés 1:8 ha presentado y es que tu ojo no se cansa de ver y tu oído no se cansa de oír. Acabamos de ver una película y estamos pensando en la segunda parte. Tenemos un nuevo aparato electrónico y ya estamos pensando en que cuando ese ya acabe o cuando ya salga el otro, cómo poder conseguir. Entonces, no hay una, no hay un punto en donde el corazón del hombre quede satisfecho. Siempre quiere más. Y Eclesiastés 3:11 dice que nuestro Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y como lo decía en nuestro devocional Blaise Pascal, tenemos un hueco en el corazón del tamaño de Dios. Solamente cuando Dios llega allí es que estamos saciados y satisfechos. Antes vamos a estar siempre deseando más y deseando más y deseando más. Y lamentablemente no somos conscientes de eso, pero Satanás sí lo sabe. Y ese es el punto de inflexión. Entender quién soy yo, entender quién es Dios y qué hizo Él. ¿Qué es lo más valioso que tú posees? Tu casa, tu carro, alguna joya, tus hijos, tu esposo, tu trabajo, algún objeto heredado. Y sabes una cosa, esa respuesta determina la manera en que tú vives. Y si tú devuelves cada acción, cada deseo, cada decisión y lo vas regresando hacia atrás, vas a llegar a ese punto, a determinar qué es lo más valioso que hay en tu vida. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, esa la vamos a dilucidar en el transcurso de nuestro estudio en esta mañana. Y vamos a centrarnos en Mateo 16, del versículo 13 al versículo 17. Vamos a irlo eh, destajando, si estuviéramos en la plaza de mercado, de a poquito, para que el Señor nos muestre y nos diga él mismo qué es lo más valioso que tú tienes y cómo debes vivir a a la luz de esa respuesta. Dice Mateo 16, 13 al 27. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cesarea de Filipo se localiza al norte del mar de Galilea, camino expedito para encaminarse a Jerusalén, por ende a la cruz. Pero antes, sus discípulos debían tener claro sobre dos realidades que todo creyente debe tener claras para poder ser salvos por fe. Esta pregunta aún se ventila en todas las esferas humanas. Hoy, ¿quién es Jesús? Es la pregunta quizá más polémica de todas las épocas, de todos los tiempos. Las personas aún están confundidas y muchos de los que se autodenominan cristianos no saben quién es Jesús y menos a qué vino, menos qué fue lo que hizo. Entonces, en este orden de ideas es de suma importancia que cada uno de nosotros tengamos claro quién es y qué fue lo que hizo Jesús. El 14 dice, bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún profeta. Juan el Bautista, un gran maestro. Si le preguntas a alguien hoy quién es Jesús, una de las respuestas posibles sería, es un gran maestro, Juan el Bautista.
Otros dicen Elías, un gran personaje enviado por Dios. Y hoy lo mismo, Jesús, no, iluminado, un ser fuera de tiempo. Jeremías, el profeta llorón, Jesús lloró, o sea, un profeta, un hombre adelantado para su tiempo. Y eso realmente no ha cambiado. O sea, las respuestas que dieron los hombres en aquel tiempo es la misma respuesta que damos hoy. Y el libro de Eclesiastés también nos ayuda a entender, porque Eclesiastés nos dice que el hombre no cambia, que lo que estamos viviendo hoy es lo mismo que se ha vivido antes, simplemente con unas caras diferentes y tal vez algunos colores que cambian, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo el corazón del hombre es el mismo, es el mismo perverso, el mismo malo de siempre. Durante las eras no cambia. Mateo 10:17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Eh, sí, iglesia, si Jesús no es rey ni salvador, él no es nada. O sea, es simple. Si él en tu vida no es el rey y el salvador, entonces no es nada. Porque este hombre vino y le dijo, maestro, bueno, lo estaba viendo como un hombre adelantado, como eh, el profeta reencarnado, lo estaba viendo como un hombre que estaba fuera de su tiempo, pero no lo estaba viendo como su Señor, como su Rey. Y si eso no pasa en tu vida hoy, Jesús no es nada. Jesús no es nada. Aún quienes se autodenominan creyentes, en el fondo de sus corazones piensan que Jesús es menos que Dios. Entonces aquel no es nada y pierden disfrutar de lo que significa eso. En nuestro texto, en el verso 15 dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Después de un tiempo de estar con él, los discípulos debían tomar posición, debían hacer una confesión. Y 16, Simón Pedro, recuerden el impetuoso Pedro, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Significa, esta expresión, el Mesías, significa el Cristo, el cumplimiento de aquel que había sido prometido. Isaías 53, recuerden que el otro día lo leímos, Salmo 2, Génesis 3, entre otros. Entonces, el Cristo era ese cumplimiento, era aquello que el Señor había prometido y que finalmente era, era verdad, era realidad. El Hijo del Dios viviente, hasta ese momento es la mejor respuesta y el más alto tributo que se le había podido dar al Señor Jesús. En el 17 Jesús respondió y dijo, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Familia, solo el mismo Dios puede revelar la realidad de quién es Jesús. Y esto lo hace a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede llamar a Jesús Señor, Salvador, sino por el Espíritu Santo. Pues solo el Espíritu Santo puede tomar las cosas de Cristo y revelarlas a cualquier ser humano. El que más cerca había estado fue Nicodemo, en la conversación que tuvo en Juan 3. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe cuáles son las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, perdón, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, familia, recuerden que Nicodemo decía, bueno, ¿será que tenemos que volver a meternos en el vientre de nuestra madre y volver a salir? Y Jesús le explica, no, es lo que es de carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es, hay que nacer de nuevo. Se necesita un nuevo nacimiento. Recuerden que en Génesis 3 dice, y ciertamente morirás en el momento que pruebes del fruto. Y realmente ellos físicamente no murieron, pero espiritualmente murieron. Es decir, la muerte, recuerden, es una separación. La humanidad, la creación, está separada de Dios. Y es por eso que Jesucristo vino. En el 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá. Ahora, la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro. En griego dice, tú eres Petros. Petros es pequeña roca. Y sobre esta Petra, ¿sí? Sobre esta roca sólida edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la roca de la cual está hablando Jesús? Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras que mencionó y que pronunció Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es la roca, es Cristo, es Él, porque no tiene sentido que un Dios perfectamente santo, todopoderoso, haya venido a la cruz, haya muerto en la cruz y luego haya puesto encima de otro ser humano imperfecto que necesitaba la salvación del Señor y exactamente como tú y yo, pecador, perverso, eh, fuese a poner encima de un ser humano esa obra perfecta. O sea, no es posible. No es posible, es desde el punto de vista lógico y lógico. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Isaías 28:16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre la roca edificaré mi iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento y no empezó hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús y el descenso del Espíritu y el del Espíritu Santo. Y el poder de la muerte no triunfará sobre él. Iglesia, Maranata, Cristo viene, Maranata. Algún día el Señor descenderá del cielo y con voz potente como de arcángel y con trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Eso quiere decir que la muerte no prevalecerá sobre ella. Ni tú y yo vamos a quedarnos en ese estado de muerte, porque Jesucristo resucitó y por cuanto Él resucitó, nosotros también lo haremos. Porque la iglesia somos nosotros, eres tú, soy yo. Y la piedra sobre la cual se edifica esta iglesia es Él mismo, es Cristo, la roca. Ahí está, muy claro. No hay temor a dudas. 19. Y te daré las llaves del reino. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Las llaves del reino de los cielos fueron entregadas solamente a Pedro? No. Las llaves las tienen todas las personas que hacen la misma confesión que hizo Pedro. Recuerden que la confesión que hizo Pedro la hizo porque el Espíritu Santo le reveló esa información. Y si tú eres creyente, tú también lo has dicho. Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es mi Señor y Salvador. Él murió por mis pecados y Él resucitó, está sentado a la derecha del Padre. Y un día ha de venir, ya no como Salvador, sino como juez. Y es lo que estamos esperando. Entonces, las llaves las tienen todas las personas que hacen la misma confesión que Pedro hizo.
Las llaves es un distintivo de autoridad. En el Antiguo Testamento, los levitas explicaban la palabra al pueblo de Dios. Y Nehemías 8:2-8 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito, de manera que habían hecho para ello. Junto a él estaba Matías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasdana, Zacarías, Mesulum. Abrió pues Esdras el libro a todos los que a todo el pueblo, porque estaba más alto que todos en el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Quiénes son hoy los que tienen el honor de proclamar la palabra de Dios? ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si la proclamamos, es como si atáramos aquí en la tierra. Si comunicamos la palabra, es como si desatáramos en el cielo. Es decir, las llaves del reino es el evangelio de Cristo, el único mensaje que puede dar vida y salvar. Ninguno de nosotros es digno de hacerlo. Por tanto, el digno fue castigado para volverte a ti digno y a mí. Qué privilegio y qué responsabilidad, iglesia. Las llaves del reino, la predicación del evangelio, la proclamación de la bendita y perfecta palabra de Dios. Y tú y yo tenemos esa obligación, para eso fuimos salvos, para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, para que esa misma luz que resplandeció algún día a este lado de la eternidad sobre ti y sobre mí, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, pueda brillar sobre otros. Y esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de la iglesia, ser columna y baluarte de la fe, dice Pablo. En el versículo 20 dice, luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. El saber que Cristo es el Mesías nos salva, familia. Muchas personas creen que Jesús es Dios, pero aún están caminando hacia el infierno. Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. No hay otra manera, no hay otra forma para que un ser humano pueda ver la luz de Cristo si no es a través del Evangelio. De manera conceptual, si ustedes se lo preguntan a 100 personas si creen en Dios, en Colombia 99, 98 les van a decir que sí. Aquí en este país se reduce el número, pero diferente de número, la respuesta es la misma, sí, pero el creer que Jesús es Dios no salva. Es el Evangelio de Cristo el que salva, saber quién es Él y qué fue lo que hizo. Y eso determina mi estilo de vida, eso determina lo que yo hago día a día y cuál es la razón para hacerlo. Entonces, ¿quién es Él y qué fue lo que hizo Cristo? Y esto a partir de la proclamación del Evangelio, por acción del Espíritu Santo. Entonces, familia, la única manera que tiene tu hijo, que tiene tu esposo, que tiene tu esposa, que tiene tus padres, en el caso de los míos, mis hijos, es la fe, la predicación fiel del Evangelio. Es que el testimonio que estés dando delante de ellos, el estilo de vida que estés viviendo, sea el estilo de vida del vivo y no el estilo de vida del muerto. No hay otro camino, es uno solo. En el 21 dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos,
de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero que al tercer día iba a resucitar. Y esto fue, familia, casi 6 meses antes de que sucediera. Inició Jesús a comunicar el anuncio de su muerte. Y era porque sus discípulos no estaban preparados para esta realidad. Y aún después de la respuesta de Pedro, todavía no estaban preparados. Y este es lo que hizo Cristo por nosotros. Ya vimos quién es Él. Es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y por otro lado, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, sepultado y resucitó. Entonces aquí claramente en esta porción se nos presenta el Evangelio. El Señor Jesús les explica claramente a sus discípulos quién es Él y qué fue lo que hizo, porque es en últimas lo que Él sabía que necesitaban para que pudiesen creer. Y recuerden que en el día número 50 vino el Espíritu Santo y toda esa palabra que fue sembrada en aquel momento terminó. Y la palabra dice, y ellos recordaron absolutamente todas las palabras del Señor y ahora tuvo sentido. Entonces, si crees esto por fe, eres salvo. El único que conocía esto hasta el momento, como les dije arriba, era Nicodemo, que había tenido esa conversación con el Señor Jesús y aún el Señor Jesús lo exhorta y le dice, mira, tú eres un maestro de la ley y no sabes esto. ¡Wow! Juan 3 del 1 al 16, para que lo puedan leer. Entonces el versículo 22 dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda. Y Jesús se dirigió a Pedro y dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Desde dónde estás viendo tu vida? ¿Cuál es tu palco en este trasegar? ¿El palco desde el punto de vista del muerto? ¿Desde el punto de vista de lo humano? ¿Desde el punto de vista de Satanás? ¿O en el palco de los vivos? ¿Desde el punto de vista de Dios? Imagínate que sobre Pedro se pudiese fundar la iglesia. O sea, acabó de decir algo sublime y 2 minutos después, 10 minutos después, sale con esta joya. No había entendido, así como nosotros no habíamos entendido, hasta que la luz del Evangelio, la luz de Cristo nos alumbró el entendimiento. Y entonces dijimos, wow, sí, y hubo lágrimas, y leías tu Biblia todos los días y estabas comprometido con el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús lo llama Satanás, pues en el momento fue un pensamiento satánico, ir en contra del Evangelio de salvación, que no se cumpliese lo que había de pasar para expiación y propiciación de los pecados del hombre. Y claro, si tú y yo hubiésemos estado en los zapatos, bueno, sandalias de Simón Pedro, pues no hubiésemos actuado diferente. No hubiésemos actuado diferente, familia, porque el corazón del hombre es el mismo, es igual de incrédulo, es igual de perverso en todas las eras. Desde el momento de que Adán y Eva cayeron, desobedecieron, nuestro ADN se dañó y nuestro corazón quedó inclinado exclusivamente a ir en contra de la voluntad de Dios. Y más adelante mira lo que dice Pedro, que o sea, definitivamente se cumple. Cuando Él nos alumbra el entendimiento, lo que dice Pedro en 1 Pedro 2:24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Y era el mismo que le había dicho, Señor, esto no te acontezca, que no te pase a ti. ¿Cómo es posible que vas a ir a morir? Y luego el mismo Pedro otra vez dice, mire, sí, él mismo llevó nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Así como tú y yo, Pedro necesitó del Espíritu Santo para saber quién era Jesús y qué había hecho. Ningún ser humano en especial
Es especial. No hay un ser humano especial. El único especial es Cristo. Todos los demás estamos al mismo nivel. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Todos pecadores necesitados de la gracia salvadora de Cristo, de la fe salvadora de Cristo. Todos destituidos de la gloria de Dios. María, David, Abraham, absolutamente todos. Y necesitaron un Salvador como tú y yo, y un Espíritu Santo que revelase esa verdad. Familia, a veces pensamos en Pedro y a veces pensamos en Pablo. No, no, no. Ellos, igual que tú, igual que yo, pecadores condenados al infierno, salvados por gracia, por medio de la fe. La verdad del Evangelio de salvación a sus vidas fue aplicada a través del Espíritu Santo. Y por cuanto eso ocurrió, entonces ellos comenzaron a decir absolutamente todo lo que dijeron. Y para ir aterrizando, familia, finalmente, versículo 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Tu alma, iglesia, fue la razón por la cual Jesucristo vino, para preservarla para la eternidad, para que tú estuvieras con Él por toda la eternidad. Por eso vino Cristo, por eso Él es el Cristo y por eso fue a la cruz. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo ya he vencido al mundo. La vida del creyente es un camino de sufrimiento y penalidades. Aquel que no asume los riesgos que incluyen ser un discípulo de Cristo, a la larga perderá su vida. Entonces, para contestar, ¿cuál es la posesión más valiosa que tú tienes? Según tu creador, es tu alma. Juan 3:16. Tanto amó Dios a ti, que mató a su hijo por ti, que mató a su hijo para preservar tu alma para la eternidad. Si para tu creador tu alma costó la vida de su hijo, él decidió castigarlo y no de una forma suave. Recuerda, la carne de su espalda fue removida por los latigazos. Clavos de 18 centímetros atravesaron sus muñecas y sus pies. La agonía antes de la muerte fue extrema y aún dócilmente recibió el castigo. Recuerden que él sudó gotas de sangre y era porque sabía a qué era lo que se iba a enfrentar y era la ira de Dios. Ya hemos hablado de cuál es el problema más grande que nosotros tenemos, la ira de Dios. Y Jesucristo sudó gotas de sangre solamente en el pensar lo que se le venía encima. Y él dio su vida por la tuya. Él se negó a sí mismo por la preservación de tu alma para la eternidad. Él no, dice, no consideró que era Dios. Se vino aquí y se hizo hombre. Ahora puedes negarte tú a ti mismo por él. ¿Cuál es tu posición más preciada? ¿Ganarás el mundo y perderás tu alma o perderás tu vida y ganarás? ¿Qué es Cristo y qué fue lo que hizo, familia? Padre Celestial, te damos muchas gracias e infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por preservar nuestras almas para la eternidad. Ayúdanos, Padre misericordioso, a recordar todos los días esta semana quién es Cristo, qué fue lo que hizo, cuál es el privilegio que me da el Señor. Y después de eso, ayúdame a vivir la vida que debo vivir para glorificarte, honrarte y bendecirte, Señor. Gracias por tu palabra, guárdala en nuestros corazones y vuelve la vida. En Cristo Jesús. Amén.